Que el Dios Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos que se reúnen toda la semana para escudriñar la Sagrada Escritura acerca de las profecías. Bienvenidos a este canal de Sonny Daniels y saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos aquellos hermanos que se reúnen de norte, sur, Centroamérica y hasta donde llegue este programa. Sean bienvenidos. Si no te has suscrito en el canal, dale a la campanita ahí, suscríbete al canal y dale me gusta a estos videos para que le lleguen a más personas, para que puedan conocer acerca de los tiempos que estamos viviendo y de las profecías. Y es algo muy importante que la gente en el mundo se encuentran muy confundidos, tanto dentro y fuera de la iglesia. Los convertidos y los no convertidos están viviendo tiempos de confusión y no saben, no conocen acerca de las escrituras, y este programa está elaborado especialmente para ti, hermano, amigo que está entrando por primera vez a este canal. Sean bienvenidos. Hoy tenemos el tema profecías bíblicas cumplidas. Entonces hay muchas profecías que se están dando, hermano, frente a nuestros ojos y la gente no sabe lo que está pasando. Es cumplimiento tal cual está escrito en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es clara y concisa y directa, y siempre nos está anunciando antes de que ocurran las cosas. Ya está anunciado desde hace siglos de siglos atrás. Está anunciado. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no vendemos nada, no lucramos con la palabra de Dios. Solamente nos interesa que conozcas acerca de la palabra de Dios. No te pedimos dinero, no te pedimos que nos envíes nada de dinero, nada de estas cosas nos interesa. Me interesa solamente que escudriñes la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. Aquí no se hace mercadería de la palabra de Dios. Así que atento. Vamos a comenzar con este tema del día de hoy, profecías bíblicas. Recuerda, en este canal también anunciamos noticias y todo llevado a la luz de la palabra de Dios, todo lo que dice la Escritura. Así que atentos. Hoy tenemos profecías bíblicas cumplidas. Comencemos. Hacen saltar las alarmas, así todo lo que está ocurriendo, los avisos que está dando la humanidad sobre esto, que la tierra está gimiendo a una. Así que las alarmas, los avisos urgentes de los geólogos que nos están avisando sobre las amenazas que están presentando estos volcanes, esta cadena de volcanes que están alrededor de toda la tierra. El supervolcán dice aquí que amenaza con despertar y asumir el mundo en el caos. Sí, porque hay un supervolcán, ¿verdad?, que está anunciado desde hace mucho tiempo también. Los geólogos están hablando, ellos son las piedras los que están hablando, y nos hablan acerca de este peligro inminente, estas erupciones inminentes que van a ocurrir de forma simultánea durante ese tiempo, que son previos al rapto de la iglesia y durante el rapto también. Pues la tierra está gimiendo a una, como dice la Sagrada Escritura. Aquí en el Campi Flegrei, los campos flegreos, el gigante dormido que podría despertar. Aquí presentamos estas columnas de humo que la palabra de Dios habla que se levantarían columnas de humo, y es lo que estamos viendo en los volcanes, hermano. El supervolcán de los campos flegreos amenaza la vida de los italianos, y ahí sí la ubicación y esas columnas de humo que se están levantando, y es inminente el riesgo global, la catástrofe que se va a venir a raíz de este supervolcán cerca de Nápoles, y enciende las alertas científicas. Así estamos, claro, los científicos están hablando. Dice el Señor en la palabra, así dice Joel 2:30, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humos. Aquí, hermano, columnas de humos. Columnas de humo, así claramente lo dice la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo con toda esta serie de volcanes que están avisando, hermano, el cumplimiento de que lo que son las escrituras actualmente, lo que se está dando frente a nuestros ojos, y estamos viendo el cumplimiento de estas señales que el Señor nos habla claramente en Joel 2:30. Joel 2:30 dice: señales en el cielo, prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Es lo que estamos viendo, hermano, a raíz de tantas guerras y la confusión de la misma tierra que está gimiendo. Pero ya viene el rapto, hermano. Ya viene el arrebatamiento que es inminente, que muchas personas, muchos que dicen ser
estudiosos de la Sagrada Escritura están negando, y es el gran engaño en el cual la humanidad está cayendo, pues los mismos que están dentro de la iglesia ya no están creyendo en el rapto del arrebatamiento y van a ser sorprendidos como ladrón en la noche, tal cual lo dice la palabra de Dios. El rapto del arrebatamiento que se dará y comenzará esa semana 70 que habla Daniel capítulo 9, del 24 al 27. Ese tiempo también que se dará en la segunda parte de este tiempo de la semana 70, que es a la mitad, donde se rompe el pacto con Israel, el anticristo rompe el pacto, así que se dará la persecución de ellos para tratar de eliminarlo por última vez, el intento final para eliminarlo y erradicarlo de la tierra. Pero será, ya está escrito la palabra de Dios que no va a lograrlo, y Él lo sabe. Ese tiempo de la tribulación está a punto de darse, y una vez que arranque, saldrá el anticristo, pues el anticristo es el que va a llevar la batuta en este tiempo, de este periodo de 7 años que está descrito claramente en la palabra de Dios. En los tiempos y medio tiempo. A raíz de este tiempo comenzará entonces la persecución, la implantación de la marca, la bestia, que será obligatoria a partir de la mitad de este periodo de la tribulación, la semana 70. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aquí vemos, hermanos, que la tierra en ese tiempo de la tribulación seguirá temblando, habrá terremotos, grandes terremotos, y es lo que nos habla la palabra de Dios. Dice aquí, cual no lo hubo jamás. O sea, nunca hubo esta intensidad en la que las ristas se saldrán de la numeración que tienen, hermano, que actualmente llegan hasta 7, y imagínense que esto llega a 9, 10, 11, por ahí arriba, hermano, no será capaz de ser medido, pero serán los desastres inminentes, dice la palabra de Dios, el cual no lo hubo jamás, esos terremotos. La palabra de Dios en Miqueas dice el Señor, así en Miqueas capítulo 1, verso 3, nos habla acerca de la profecía, de lo que ocurrirá en la tierra, porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá, y hollará las alturas de la tierra. Claramente el Señor nos describe que Él cuando descienda pondrá un pie en el monte de los olivos, así nos dice Zacarías 14:4, y nos habla esto, que la tierra se va a temblar, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, y está enfrente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, se va a rajar, se va a abrir, hermano, se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Definitivamente la tierra está gimiendo, muchos terremotos, muchos movimientos telúricos, el movimiento de las placas tectónicas. Hemos explicado en programas anteriores lo que ocurre cuando se retiene la fuerza de estos movimientos, cuando se traban las placas, cuando se van a destrabar estas placas, producen grandes sismos, desastres, tsunamis. Definitivamente el Señor nos habla y nos sigue hablando aquí en Miqueas capítulo 1, nuevamente en el verso 4 ahora, dice ahí, debajo de él los montes se derretirán. Imagínense ese momento cuando el Señor desciende y ponga los pies sobre la tierra. Imagínense, hermano. Los montes se derretirán y los valles se hendirán como la cera ante el fuego. O sea, la tierra misma se va a derretir, hermano, como las aguas derramadas por una pendiente. Recuerden, así como si fuera una catarata, pero de fuego, se va a derretir la tierra. Inminentemente será afectada grandemente la tierra. Por eso el Señor creará un cielo nuevo y una tierra nueva, así nos lo dice el libro de Apocalipsis, un cielo nuevo, una tierra nueva. Será destinada para los que perseveremos ahí y recibiremos por heredad esa tierra. Aquí, hermano, la semana 70 está a punto de iniciarse. Esa semana 70 que habla Daniel, ese tiempo de los 7 años. Porque en el momento que se dé ya, al finalizar esos 7 años, lo que va a ocurrir es que vamos a descender con el Señor y los santos, todos los santos vestidos de lino fino, limpio, blanquecino, hermano, brillante. Descenderemos con el Señor y todos los ejércitos, los ángeles, a defender a Israel. En ese momento, al final de los 7 años,
ya cuando hayan pasado la boda del Cordero. Así nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 7 y 8. Bueno, nos habla así, 19, versos 7 y 8, dice: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La palabra de Dios nos está especificando que al culminar ese periodo de los 7 años, ya pasó entonces la boda del Cordero, la fiesta de esos 7 años allá arriba en los cielos, mientras que en la tierra hubo mucho desastre, mucha muerte, la persecución de los santos, el cual a Satanás se permitió vencerlos. Así que, hermanos, recordemos que la iglesia es levantada y los cristianos que se quedaron, que estaban fríos y que no se pusieron la marca, fueron decapitados todos. Los que no se implantaron la marca, los que se implantaron la marca recibirán como premio úlcera que les saldrán en su cara, en su frente, en su mano derecha, donde se pusieron la marca. Así que es claramente que su premio ya está dado, su premio hacia el lago de fuego eterno, donde el gusano no muere, hacia ese lugar que no fue destinado para el hombre, pero Satanás quiere llevarse a todo lo que se pueda llevar para allá. Así que imagínense, hermano, Apocalipsis 19, 7 y 8 nos habla de que descenderemos, después de esa boda del Cordero, descenderemos a la tierra, a rescatar lo que queda del pueblo de Israel, atar a Satanás por 1000 años, y el anticristo y el falso profeta lanzado al lago de fuego. Ese periodo del 7º milenio, donde será el gobierno milenial de Cristo, será grandioso, hermano. En Apocalipsis 21, 14 nos habla así: y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, lino finísimo, blanco y limpio, seguían en caballos blancos. Ahí descenderemos juntamente con esos ejércitos de Dios, los ejércitos de los ángeles. Pero, hermano, para estar en ese gran grupo que se va a descender juntamente con Cristo, la iglesia que el Señor vino a buscar, esa iglesia limpia, que no se ha corrompido, que no se está pervirtiendo como lo está haciendo la iglesia actualmente, donde se predican muchas mentiras, muchas doctrinas falsas que no están escritas en el Evangelio, están llevándole un evangelio adulterado, un evangelio que no está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte que tenemos que estar velando en todo momento, porque el que no está velando será sorprendido. Y sobre todo que el Señor nos tome por digno de escapar de todas estas cosas. Dice la palabra de Dios en Lucas 21, 36: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es importante que conozca que la palabra esta de escapar viene del griego, es fuego, que quiere decir salir terrenalmente, salir fuera de la tierra. Seremos abducidos, dirán la gente en los términos actuales, seremos raptados, harpazos, seremos extraídos de la tierra en el gran evento que estamos esperando, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Como hemos visto, hermanos, las noticias actuales, todos nos están advirtiendo acerca de estas guerras que se han dado, la guerra de la confabulación de Salmo 83, de todos los enemigos de Israel que han ido en contra de Israel, todos estos grupos proxies que fueron generados a partir de esta nación conocida como Irán actualmente, antigua Persia, antiguamente como la tierra de Elam. Hermano, esta tierra, esta gente, los cuales se lanzaron en contra de Israel lanzando proyectiles, cientos de misiles balísticos, destruyendo algunas porciones, áreas, atacando en forma indiscriminada a toda la tierra de Israel, cayendo sobre un hospital en Beersheba, destruyéndolo, pero donde no hubo víctimas, así que todo esto nos están advirtiendo de esas guerras y trayendo ahora una especie como de paz, tranquilidad momentánea, que la palabra de Dios nos advierte, ¿no? Que todos los enemigos de Israel serían destruidos, todos aquellos que se lancen en contra de Israel y traten de eliminarlo, no se meten con Israel, se meten con Dios, porque es el pueblo que Dios eligió. En el principio así eligió a Jacob y nunca lo ha desechado, como muchos quieren hacerlo ver. Estas naciones islámicas de Irán que buscan la eliminación del pueblo de Israel,
todas son desarmadas, destruidas, sus cabecillas, todos son muertos, son asesinados, todos mueren, porque ya que el pueblo de Israel consta de una de los armamentos de guerra, armamento balístico, aéreos, terrestres, hermanos, más avanzados de la humanidad, y ya ha demostrado con esto que la incapacidad de Irán de poder enfrentar a un pueblo tan pequeño como el pueblo de Israel. Israel, siendo una nación tan pequeña, que cabe como 70 veces dentro de Irán, hermanos, definitivamente es un milagro de Dios el pueblo de Israel. Y definitivamente es el pueblo elegido de Dios, a quienes se le dejó la palabra para que la convirtiera y hicieran de salvación, de bendición a todo el resto de la humanidad. Las palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu, iniciando este ataque que se dio como forma preventiva, pues ya se llegaba a un momento que iban a tener lista la bomba nuclear que sería lanzada en contra de Israel. Ellos se adelantaron, fueron avisados previamente y se lanzó esta operación León Ascendente. Esta operación fue lanzada donde se destruyen las principales bases, y con la ayuda de Estados Unidos bordearon estas bases conocidas como Fundur, la de Natán y una tercera más, que fueron totalmente destruidas y desarmando totalmente todos esos lanzadores de cohetes, misiles, casi que en su totalidad, hermano, dando menos de un tercio de la capacidad de lo que tenían ellos, sus aviones, todo destruido, hermano. Vemos cómo este ayatollah que odia a Israel prácticamente que ha desaparecido y sigue aún escondido, porque sabe que ya se le advirtió que iba a ser asesinado, que sería muerto, hermano, ya sea de la mano de los Estados Unidos o de Israel, que consta de unos grupos militares muy especializados como la Mossad, que las cuales nadie lo supera a ellos. El ataque de Israel a Irán, desde aquí murió el jefe de la Guardia Revolucionaria Hossein Salami, decían así las noticias, y una lista larga de todos aquellos que se han querido enfrentar a Israel y amenazados de muerte. Ellos son los que son asesinados y son los que mueren. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios, pues todos los que se enfrenten a Israel serán despedazados, serán muertos, morirán. Aquí destruir a Israel ya no es un sueño, sino un objetivo alcanzable, dice el comandante de Irán, y fue asesinado, ya no está, murió. ¿Por qué? Porque se metió una niña de los ojos de Dios. Ahora, ¿qué estamos viendo cumplirse frente a nuestros ojos? Estamos viendo esos movimientos de la política exterior, lo que está realizando Estados Unidos, y es conocido así como los acuerdos de Abraham. Así que, ¿qué es esto de los acuerdos de Abraham? Los acuerdos de Abraham dice así dice, pueden cambiar la configuración de Oriente Próximo. Así que vamos a ver que estos planes sobre el acuerdo de Abraham es llevar una tranquilidad y llevar en paz y seguridad, como se ha advertido en la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:3. Esto puede cambiar entonces la configuración del Oriente Próximo. Culmina así la creación de una alianza regional contra Irán y abre la puerta a que Israel y Arabia Saudí establezcan un marco de cooperación. Esto fue escrito ya en 24 de septiembre de 2020, donde el 15 de septiembre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, en una ceremonia apadrinada por el presidente estadounidense en aquel tiempo, Donald Trump, en su primer mandato, formalizaron la normalización de sus relaciones. La firma de este acuerdo supone que 4 estados árabes ya han aceptado el derecho de Israel a existir, lo que debe ser entendido como un auténtico éxito diplomático. Poco a poco se va cumpliendo la estrategia de Israel, pasar del telón de acero de 1949 a la normalización de sus relaciones con los estados árabes. Que la elección de Emiratos y Bahrein no es casual. Ninguno ha participado en una guerra directa contra Israel
ya que cuando obtuvieron su independencia en 1971, el grueso de las guerras árabe-israelí ya habían transcurrido. Si bien es cierto que esta característica se puede aplicar a ambos estados, la relación de Bahrein con Israel ha sido mucho más fluida que la de Emiratos Árabes Unidos. La aplicación la sabemos buscar en la histórica comunidad judía asentada en Al-Qatif y su integración, que se ha traducido en una participación plena y activa en la vida política de Bahrein. Quizá por ello las relaciones entre Manamá y Jerusalén han sido menos conflictivas de lo que se podrían esperar. Un buen ejemplo de este fenómeno es el abandono de la posición como común árabe de boicotear comercialmente a Israel. El propio rey de Bahrein ha participado en ceremonias religiosas judías, incluso invitó al gran rabino sefardí de Jerusalén en Bahrein. Todo esto es lo que nos habla de los acuerdos de Abraham. La ampliación de los acuerdos de Abraham, fundamentalmente para la paz, se ha logrado en Gaza, donde se anuncia aquí en esta noticia: Israel aprueba acuerdos de alto el fuego con Hamas y se espera que el plan comience este domingo, este domingo, hermano. El analista político en temas de Medio Oriente y terrorismo, Joseph Hayes, dijo que Aristegui que la finalidad del acuerdo alcanzado este viernes para el cese del fuego en Gaza, la liberación de los rehenes, no es solo una firma de paz, sino que también involucra la ampliación entre los países de la región en los acuerdos de Abraham alcanzados en septiembre de 2020 en Medio Oriente con la mediación de los Estados Unidos. Aquí vemos que Israel aprueba entonces el acuerdo de alto el fuego con Hamas. Entonces Hamas liberaría, dice, a 33 rehenes en la primera fase de 42 días que se va a dar, hermano. Estos todos son parte de los acuerdos de Abraham. El Gabinete de Seguridad también israelí aprobó el plan para la liberación de rehenes y el cese del fuego en Gaza. Todo esto trae como una momentánea tranquilidad en Medio Oriente. Pero recuerde que la palabra de Dios nos dice que cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina. Vaya a ser que vayan a sorprender ahora a los israelíes porque van en la guardia. Y sabemos lo que va a ocurrir después en la guerra de Gog y Magog. Definitivamente esa es una paz momentánea, porque vendrá la respuesta. Eso está descrito en la palabra de Dios. No es que uno le desee mal a Israel ni nada, no. Nosotros le deseamos el bien y la bendecimos, como dice Génesis 12:13. Ahí es importante bendecir a Israel. Como dice también Salmo 122:6, que tenemos que estar orando por la paz de Jerusalén. Bendito Israel, la bendecimos siempre. Pero hay cosas que están escritas que tienen que ocurrir. Y ya están descritas desde siglos atrás. Y Satanás está viendo cómo engaña entre las señales y todos los cumplimientos proféticos para que la iglesia no entienda lo que está ocurriendo. Definitivamente, la iglesia está sumida en un letargo que la gente piensa que la iglesia está despierta, pero está dormida porque no están velando. No están velando. Estamos viendo que todo se está cumpliendo y la gente no hace caso. El diablo anda para ver a quién sigue engañando con sus falsas doctrinas, y en la iglesia se han introducido tantas falsas doctrinas como es lo que estamos viviendo actualmente, que es la apostasía. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Aquí mismo Juan 8:44 nos está advirtiendo de todos los deseos de este querubín que fue creado con gran grandeza, grande riqueza, hermano, y potestades. Fue levantado y se fue en contra de Dios, su creador. Entonces trata de enredar todo lo que es la doctrina, lo que es el evangelio verdadero, lo que está escrito en la palabra de Dios, lo comienza a torcer. Entonces, en 1 Timoteo 4:1 fuimos advertidos ya de que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos iban a apostatar de la fe
y van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que es lo que estamos descubriendo ahorita mismo, hermanos, estamos viéndolo ocurrir frente a nosotros. 1 Timoteo 4:1. ¿Qué hace la iglesia? Lo que saben no dicen nada y no están tratando de enseñarle la palabra correcta a los feligreses, a la gente que va a la iglesia, a los que tratan de buscar la verdad, y todos son confundidos. Pero si caen en eso de que tienen que no estudian la palabra de Dios, no la escudriñan, caen en esa cosa de que no estudian, no se alimentan de la palabra de Dios, son engañados de todas maneras, hermanos. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar velando, y la palabra por sí se defiende. Muchas veces somos engañados con doctrina y la gente se traga lo que dicen la gente en los púlpitos, que son más bien motivadores, que no enseñan nada de la Biblia, son experiencias propias y emociones y confabulándole la mente a las personas. No dicen la verdad. Definitivamente la gente está como idiotizada, que se tragan todo lo que dicen por ahí, por internet. Cualquiera que se levanta a ser predicador y comienza a hablar, pero tú descubres que no son verdaderos porque no citan la palabra de Dios. No hablan nunca de la palabra de Dios, o citan la palabra un poquitito y ya se olvidaron de la palabra y comienzan a hablar sus doctrinas falsas. Muchas maneras de engañar a la iglesia, y han ocurrido enseñanzas de que cuál es el primer día y cuál es el día de reposo, y por qué los cristianos no celebran el Shabbat. Bueno, la palabra de Dios es clara y te lo podemos expresar aquí sin intenciones de ofender a nadie, pero tienen que tener la mente abierta y sus corazones, sobre todo pedirle la revelación, el Espíritu Santo, para que te abra el entendimiento y puedas comprender estos conceptos que están descritos en la palabra de Dios, los cuales están allí y la gente no lo analiza, no lo estudia. Cuando se habla del primer día de la semana, obviamente hablamos del día domingo. Domingo es el primer día de la semana. El Señor nos habla también que el séptimo día el Señor descansó de la creación, en la cual se fue destinado al pueblo de Israel el mandato de que guardaran perpetuamente el Shabbat, el sábado, pero es para los judíos. Para los israelitas esto es importante. Dice la palabra de Dios en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primer día de la semana viene siendo el domingo. La iglesia primitiva no fue obligada, jamás, nunca intentaron una vez judaizar y eso, la palabra de Dios es clara y dice que no se puede judaizar. Las leyes fueron dadas por el pueblo de Israel y son otras las que son para la iglesia. Pero esto de guardar el sábado no fue para la iglesia, no fue predestinada para la iglesia. Ni la iglesia primitiva celebró el día de reposo. No. Así que, hermano, aquí dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, o sea que la iglesia se reunía los domingos. Ahí está, es claro que está escrito ahí, cada primer día de la semana. O sea, los domingos que nosotros celebramos nuestro culto dominical en las iglesias, la mayoría celebramos los domingos, no, pero no es el sábado, el día de reposo. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Así habla 1 Corintios 16:2. En esta otra versión dice, para mayor facilidad, una mayor facilidad y comprensión, dice aquí en 1 Corintios 16:2, en la versión, la Biblia para todos, dice: los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de la ganancia que recibió en la semana. Así no tendrá que hacer colectas cuando yo llegue. Ahí queda en claro qué día es que estamos hablando. El primer día de la semana es los domingos. Éxodo 31:16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel.
los hijos de Israel. Aquí estamos viendo, hermano, claramente. Esta es una ley dada para el pueblo de Israel. Dice, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. O sea, ellos tienen que celebrarlo, ellos están obligados, hermano, y ya está escrito en la ley de que ellos deben guardar. Pero no es así. La iglesia es otro pueblo, no es el pueblo israelita. Ahí tenemos que tener claro y que el Señor le revele y le abra el entendimiento a la gente, porque yo no estoy enseñando una doctrina que es falsa. Eso está descrito en la palabra de Dios, así que es importante que lo analicéis completamente y a profundidad, porque yo no puedo entrar en discusión si obligarles que ustedes entiendan esto si ustedes no piden la dirección del Espíritu Santo para que les revele esto. Está escrito ahí, hermano, porque Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando Jesús y sus discípulos hacían milagros en día de reposo eran criticados, porque hacían y era mover y hacer ese trabajo. El Señor estaba constituyendo lo que es la iglesia, el inicio de la iglesia. Y la iglesia no fue destinada entonces a guardar el día de reposo, como lo fue destinado al pueblo de Israel. Mateo 12:8 nos dice que el Señor del día de reposo, ¿quién es? El Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús, Yeshua. Yeshua es el reposo, el que llega a Jesús y cree en Él y se convierte a su palabra, recibe el reposo, vive en reposo, en el reposo eterno que es Jesús. Mateo 11:28, aquí en esta versión dice, venid a mí todos vosotros que están cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Jesús nos llama a que Él es el reposo, el verdadero reposo. El verdadero reposo, el Señor del Shabbat, el Señor del sábado, es Jesús, Yeshua. Pero hermano, es importante que sepamos que todas estas falsas doctrinas que se están introduciendo en la iglesia, de que el rapto no es algo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué aparece aquí en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, y nos sale 1 Corintios 15, del 50 al 53, donde nos aparece que nos habla de ese rapto, el arrebatamiento, donde el Señor siempre nos da enseñanza de que el Señor saca a los suyos primero, en medio de la ira? Aquí en 1 Corintios 15, 50 y 52 nos habla, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y aquí de la final trompeta hay muchas confusiones que comienzan a confundir la trompeta que toca el mismo Yeshua en el rapto, en el arrebatamiento, que nos habla 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, y la séptima trompeta de los juicios hacia la tierra. No, estas trompetas de los juicios de la tierra son tocadas por ángeles, mientras que esta trompeta que habla 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, esta trompeta es tocada por el mismo Yeshua, el mismo Jesús. El Señor es grande y por su misericordia pues vamos a alcanzar la vida eterna, pues Él fue a preparar lugar donde nosotros vamos a estar con Él por siempre y para siempre, por siempre, hermano. Juan 14, 1, 3 nos habla que voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Aquí no está hablando lo que es el rapto, el arrebatamiento, si no lo entiendes. Esto no es una doctrina falsa e inventada ahora, pero para que tú lo entiendas tienes que tener fe y vivir en santidad, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 14, 1 Pedro 1, 16, tenemos que vivir apartados, consagrados para Dios. Eso es vivir en santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor, nadie le verá. Sé santo porque yo soy santo, lo dice la palabra de Dios claramente. Hay que vivir apartado para el Señor. Está velando, estarnos alistando, porque ya se llega el momento del rapto. El arrebatamiento está a las puertas, va a ocurrir en cualquier momento, y es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos alcanzar el perdón de los pecados. Así nos lo dice la palabra de Dios en Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Solamente por su sangre es que nos limpia y nos hace merecedores de ese don inmerecido, que es alcanzar la vida eterna y vivir con Él por la eternidad. No son por
nuestro alcance, lo que hemos alcanzado, nuestros valores, nuestras obras. Nada de esto nos justifica ante el Señor. Es la sangre de Jesucristo, como lo dice 1 Juan 1, 7 al 9. Es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad nos va a limpiar el Señor. Si creemos, porque nosotros tenemos un abogado allá que nos limpia y nos absuelve de todos esos pecados que hemos cometido y a veces que seguimos cometiendo. El Señor nos libra. Él es grande en misericordia. Dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Para el Señor no hay pecado grande ni pequeño, todos son iguales. Todos son iguales. Pecado es pecado. Pero si nos arrepentimos, el Señor siempre va a estar allí, abogando. Abogado tenemos para con el Padre, ahí lo tenemos. Y sepa que tú no vas a alcanzar la eternidad y la vida eterna porque tú haces mérito aquí en la tierra. No, nada de lo que hagamos aquí nos hace merecedores de ser justificados de la presencia del Padre. Dice aquí la palabra de Dios en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Para aquellos que piensan que viviendo y cumpliendo la ley serán justificados, están errados. Aquí lo dice claramente en Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Es un requisito que se les pide a los israelitas que cumplan la ley, pero ninguno la cumple, hermano. Entonces, queda que se conviertan a Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Lean esta parte detenidamente. Somos justificados, lo que hemos tenido por la fe de Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo es lo que somos justificados. También hemos creído en Jesucristo, dice, y para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, más claro no puede estar aquí escrito, y nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces somos justificados por la sangre de Cristo, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, en Yeshua. No es por las obras que alcancemos a través de la ley. Muchos quieren guardar el reposo y se le implanta, se le impone que cumplan el día de reposo. Esto fue establecido por el pueblo de Israel, ya lo leímos claramente. Acá esto es, para la iglesia primitiva nunca celebró esto de guardar el sábado, el Shabbat, no se le obligó nunca. Pero aquel que busca cumplir la ley, por la ley no será justificado. Aquí está claro. Más claro no lo podemos expresar, la palabra de Dios se habla por sí misma. En Marcos 14:24 nos dice, y le digo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. O sea, el Señor termina el séptimo pacto porque el hombre no puede pactar con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Cuando tú pactas con alguien, tú le impones leyes, ordenanzas, reglamentos que tienen que cumplir la otra parte. ¿Quién es el hombre para imponerle cosas a Dios? No le puede imponer nada. Dios es el que pone los pactos, hace los pactos con el hombre y el hombre es el que lo incumple. Siempre fue así, a través del tiempo. Y el último pacto fue el que selló con su sangre, el nuevo pacto que por mucho es derramada. Dice la palabra en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por la redención por su sangre. Colosenses 1:14, claramente ahí nos habla. Pero es importante que todo esto se dé, pero tú tienes que tener fe. Si no tienes fe, es imposible que creas en lo que te estamos diciendo aquí. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, la fe es importante, y como nos habla también en Hebreos 11:5, que nos habla sobre la fe de Enoc, quien fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es importante agradar a Dios, y ¿qué es lo que Dios busca? Es nuestra fe, lo que nosotros creemos, la confianza que depositamos en Él. Así nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay. Es importante que crea que existe un Dios y que es galardonador de lo que le busca. Definitivamente, hermano, ahí la palabra de Dios es clara. Nos habla de que es importante tener fe y creer que existe un Dios. En Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La cual Martín Lutero aquí inicia la revolución a descubrir esta escritura y a predicarla y a enseñarla, ¿no? Y esa es otra enseñanza aparte. Pero bueno, es importante, hermano, que el pueblo de Dios salga de toda esta confusión de falsas doctrinas, hermanos, que se están implementando en la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias no están predicando sobre el rapto, el arrebatamiento, están negándolo, no se está predicando del arrepentimiento, no se le está alertando al pueblo de lo que se viene ahorita mismo, no se le habla de las profecías, el pueblo de Dios no sabe por dónde anda el reloj profético de Dios. Todo esto nos está advirtiendo todas las señales, tanto de la tierra que está gimiendo, los terremotos, los volcanes, las inundaciones, los tsunamis, los huracanes, todas las guerras que se están dando en Medio Oriente, todo donde está escrito ya la historia. Donde está escrita la historia ya, hermano, de lo que va a pasar. Y el pueblo de Dios sigue dormido y entretenido en show, en mensajes de motivación, donde se le engaña a la gente que van a la iglesia, donde se le engaña, donde se le pide un tiquete, vende un tiquete para entrar, y cuando están en medio de la alabanza se pide una ofrenda, después sí, más adelante piden otra ofrenda, después lo que van a hacer donaciones más, y a la salida también otras aportaciones más. Entonces se le exprimen a toda esta gente que busca milagros, que buscan señales, que son señales falsas, prodigios falsos, lo que hacen ellos. Así que es importante que el pueblo de Dios despierte, que ya no esté creyendo en esos hombres. Esos hombres están enseñándoles falsas doctrinas y lo están entreteniendo para que se pierdan y se vayan al infierno con Satanás. Y todo esto, cuando venga el rapto, serán sorprendidos. Todos estos serán sorprendidos en el momento del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, porque van a estar metidos en sus proyectos personales, en sus ideas de estar cómo lucrar con la palabra de Dios y hacer mercadería de la palabra de Dios. Ya ellos tienen su condenación ya asegurada, porque esto apóstata, uno de ellos que se salve, la palabra de Dios es clara y nos dice que es bien difícil que un apóstata se vuelva de nuevo a los caminos correctos. Así que, hermanos, hasta aquí la enseñanza, del día de hoy. Espero que sea de aprovechamiento y oren al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que les revele lo que está escrito y que hemos citado aquí la palabra de Dios, porque aquí no lucramos con la palabra de Dios, solamente te llevamos el mensaje tal cual está escrito en la Biblia, y te hablamos con la Biblia, no imponiendo nada, sino que el Señor te tiene que revelar las cosas. Shalom, shalom, alejín. Nos vemos la siguiente semana, y si Cristo no ha venido,